En breve iniciaremos con la cátedra. Les pedimos apoyo para mantener su micrófono y cámaras desactivadas hasta que lo indique el ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta cátedra en donde nos acompaña la doctora Leticia Onofre Herrera, quien es una destacada profesional con una sólida trayectoria académica y laboral en el ámbito de la administración, la contabilidad, la mercadotecnia y la educación. Es doctora en administración, cuenta con una maestría y especialidad en comunicación y tecnologías educativas, así como con la formación profesional de contador público y auditor. Además, ha fortalecido su preparación a través de diplomados en finanzas y proyectos de inversión, así como en investigación. Con más de 25 años de experiencia docente, la doctora Onofre ha impartido clases en diversas universidades, presenciales y en línea, además de desempeñarse en cargos de gerencia, dirección universitaria y consultoría empresarial. Su compromiso con la formación de profesionales se refleja en la dirección de más de 295 proyectos de inversión en la zona norte de Veracruz y en su labor como asesora de investigación para egresados de distintas universidades. Su participación activa en procesos de acreditación de calidad educativa con organismos como FIMPES, ANUYES y CASECA respalda su compromiso con la excelencia académica. Asimismo, ha diseñado y facilitado más de 70 cursos de capacitación en temas de administración, reclutamiento, clima laboral, power skills, servicio al cliente y otras áreas estratégicas, dirigidos a empresas privadas y franquicias. Actualmente es auditor interno de franquicias nacionales, propietarias de la empresa GIA, enfocada en la incubación de negocios para emprendedores, y copropietaria del despacho Onofre y García, que brinda asesoría a empresas de distintos giros comerciales. Desde hace más de 7 años se desempeña también como asesora de investigación en trabajos de grado y business coach, apoyando a profesionales y emprendedores en el desarrollo de sus proyectos y competencias. La doctora Leticia Onofre Herrera se distingue por su liderazgo, visión estratégica y vocación docente, consolidándose como una profesional de referencia en los ámbitos educativo y empresarial. Es un gusto y un honor tenerla con nosotros en esta tarde. Adelante, doctora Leticia Onofre. Muchísimas gracias por esta presentación, maestra. Gracias a todos, bienvenidos. Pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestra presentación de un tema muy importante. Creo que para todos es importante saber de estados financieros. El tema son los análisis de estados financieros para la toma de decisiones y cómo voy a utilizar esta información financiera, obvio, para mejorar el rendimiento organizacional. Vamos a dar inicio con una pregunta que va a ser, creo que la más importante para poder comprender el entorno de los estados financieros. ¿Qué son las normas de información financiera? Bueno, estas normas desde el 2004 son nuestro marco legal, ya que anteriormente dependíamos del Colegio de Contadores Públicos y trabajábamos por medio de los postulados. Desde este año 2000, que se hace la transición de principios a postulados, llegó este cambio que ha dado un poquito de trabajo que los demás que estamos en el medio contable estemos más en familia con las normas que con los principios. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando y cada año estas normas son emitidas de manera pues actualizada para ayudar a estar en un entorno globalizado.
Es importante entonces que entendamos que las normas son muy importantes para poder, entre otras cosas, analizar, reexpresar y consolidar estados financieros. Pero ¿por qué además son importantes? Bueno, porque hacen que la información que se va a presentar en los estados sea uniforme. Además, nos van a dar una gran oportunidad de transparencia con el SAT, que últimamente ha estado observando mucho más que se haga esta ejecución contable y fiscal. Número 3, que tengan legalidad y aceptación global dentro de toda la contabilidad. La 4, que todo esto aplicado de manera correcta va a facilitar la toma de decisiones administrativas. Por ende, va a ayudar siempre a que tengamos un cumplimiento legal y fiscal en nuestro país. Y bueno, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo número 28, nos marca que como una instrucción tenemos que llevar la contabilidad conforme a la disposición fiscal y obviamente a las normas. Y bueno, este año, en enero de este año 2025, en la reforma fiscal se nos hizo la observación que había que a un compás de espera que estuvieron pues el SAT dándolo, ¿verdad?, como una oportunidad para tener esta pues sinergia, este trabajo entre la parte fiscal y la parte de la norma. Y a partir de este año, pues ya es obligatorio que toda la contabilidad esté trabajada por normas de información, apegada a la norma de información financiera y por ende que sea actualizada. Es uno de los cambios más dramáticos que hemos sufrido porque aun cuando ya han pasado algunos años, más de 20, había como que un dejo de oportunidad, ok, el siguiente año lo puedes aplicar, había esta flexibilidad. Este año ya no, este año se nos dio la orden en enero de tener que aplicar justamente esto en tiempo y forma. Ahora, estas normas de información financiera, ¿dónde se aplican o cómo las puedo conocer en los estados financieros, que es nuestro tema? Exactamente en las siguientes normas que voy a platicarles. La norma A3, que habla justamente de la necesidad de quien usa, en este caso, los contribuyentes, las empresas, los proveedores, toda aquella persona que tenga que ver con una empresa, somos usuarios. Ahí mismo en esta norma vemos los objetivos. En la NIF A4 vemos las características cualitativas específicas que tienen los estados financieros en su presentación de lucrativa. En la NIF A5 vemos los elementos básicos que comprenden a cada uno de estos 4. En la NIF A6 y en la NIF A7 vemos el reconocimiento, la evaluación y la presentación y revelación. Recordemos que estas 4 son parte o son el corazón de las reglas particulares que conforman nuestro marco conceptual de la norma en general. Aquí les tengo una línea del tiempo en donde damos por hecho que nuestro país desde el año 74, 1974, es cuando a través del Colegio de Contadores Públicos se emiten los primeros principios de contabilidad, los cuales trabajamos más de 30 años hasta que se llega a esta transición en el año 99, se comienzan a hacer algunas pláticas de homologar estos principios a normas, ya que en todo el mundo prácticamente se estaba trabajando de esta manera. Es así como llegamos a hacer este cambio, esta metamorfosis, y es a partir del año 2004 cuando se publican las primeras normas de información financiera y cada año pues tenemos esta adecuación, esta actualización y todos aquellos que somos usuarios, principalmente los contadores y docentes, tenemos que estar muy pues informados de las actualizaciones que marque cada año la norma de información financiera. La norma específicamente en su serie B nos marca toda la estructura que tiene que llevar los estados financieros, específicamente la NIF B2 en el estado de flujo de efectivo, en la B3 en el estado de resultados integral, en la B4 en el estado de cambios del capital contable y en la B6 en el estado de situación financiera. Y aquí quisiera hacer la primera participación de actualización que este año el CINIF nos cumplió. Tenía varios años diciéndonos que a partir del año 2025 iba a haber algún cambio sustancial en el acomodo de la importancia de los estados financieros. Es decir, estábamos acostumbrados a que primero iba el estado de posición financiera o antes llamado balance general, después el estado de resultados integral, después el estado de flujo de efectivo y al final iba el estado de cambios en el capital contable. Ya por fin se hace esta aplicación correcta y ahora pasa a ser el número 1, el estado de flujo efectivo, posteriormente el estado de resultados integral, el estado de cambios y el estado de situación financiera. Hay un por qué el CINIF toma esta decisión. La respuesta es muy simple.
la realidad económica que tenga una empresa o un consorcio o un grupo de empresas tenedoras y subsidiarias se refleja en el estado de flujo de efectivo, es decir, en las entradas y en las salidas que tengan y en el excedente de efectivo que tenga la empresa. Por lo tanto, consideramos todos que este cambio que se hace y que entra en vigor a partir de este año 2025 es pues más que idóneo y creo que nos permite entonces en el área educativa poder decirles a los alumnos por qué es el cambio y cuál es la importancia del mismo. También tenemos algunas otras normas que son importantes también comentar, la NIF B10, que son los efectos de la inflación. No podemos hacer un estado financiero y dejar a un lado la inflación. No es posible. Tampoco podemos dejar al lado un factor económico o un indicador económico como es el TREMA, que es justamente el rendimiento y obviamente la inversión que tenga nuestro país. Ambos datos son importantes. Y por otro lado, también tenemos algunos cambios que se puedan hacer en los estados financieros consolidados en el caso de tener empresas hermanas o subsidiarias y tenedoras. Eso es en cuanto a la norma B, que es importante que la podamos acotar. ¿Qué pasa si no aplico las NIF? Bueno, en este momento ya tenemos alguna, pues no sanción, pero sí nos han advertido que tenemos que aplicarlo. Repito, el tiempo de espera, este compás de espera, pues fue bastante largo, más de 15 años, donde se nos dijo, puedes hacerlo, ve aprendiendo, ve conociendo, ve actualizándote. Este año ya no. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, aquí hay 5 puntos muy importantes. Voy a ser sujeto de una auditoría que puede ser tanto externa como interna. La más importante que ya la sufrimos este año es el rechazo en las deducciones que algunas empresas tuvieron por parte del SAT, es decir, contabilidades que ya fueron revisadas y que en su primera evaluación tenían algún tipo de deducción correcta, ya el SAT les dijo que no. Obviamente esto les dio un margen de error en las devoluciones y obviamente esto causó algunas molestias, pero ya nos habían avisado. Entonces creo que ahora sí va en serio y es muy, muy importante entonces acatar las instrucciones. La que nadie quiere, las multas fiscales. Creo que eso es algo muy importante, que si yo no quiero que me multen, bueno, entonces tengo que acatar la orden y hacer lo que se me indica. Las posibles complicaciones obviamente se van a dar, ¿verdad? Al momento de que yo quiera pedir un crédito bancario o alguna otra institución financiera o inclusive al hacer una inversión, prácticamente todo se va a manejar a través de esta transparencia fiscal, en donde ya la cédula va a ser parte de todos los procedimientos para crédito o para inversión. Y bueno, hay que recordar algo muy importante, el SAT tiene un control muy, muy estricto y muy exacto sobre todos los movimientos, sobre todas las partidas y clases que competen a cada uno de los estados. Así es que es muy importante que yo abriera esta sesión de esta clase explicándoles, ¿verdad?, la importancia de la norma para que más adelante, pues si hay alguna duda al respecto, lo podamos aclarar. Ahora, ¿cómo puedo evitar errores? Bueno, yo creo que lo más importante son estos 3 puntos. Tengo que actualizarme según la norma. Estamos ahorita en la 2025, llevamos 25 normas de información financiera publicadas, aunque la 2001 a la 2003 no tuvieron realmente un cambio significativo en su estructura, pues ya existían, ya estaban dentro de ella. Utilizar un software contable alineado con la norma, también es importante que la paquetería que usemos pues tenga esta alineación y en este año mucho más. Presentar los estados financieros pues de una manera correcta, con los formatos y los criterios que establece la norma. Creo que esta recomendación nos puede quitar muchas situaciones respecto a cómo me puede devolver o cómo me puede ajustar una deducción del SAT. Ahora, la pregunta número 2 que yo quiero comentarles esta tarde es, bueno, ahora, ¿qué son los estados financieros? Pues son medios, es un medio de comunicación en los cuales la contabilidad financiera puede estructurar todas las compras y ventas que tiene una empresa, las utilidades o las pérdidas, las inversiones, pues prácticamente las entradas y las salidas, todo lo que le compete a una empresa está estructurado en estos estados que tienen 3 partes. Los 4 que vamos a ver hoy tienen 3 partes, cabeza, cuerpo y pies, en donde a los pies, a raíz de la aplicación de la norma, se agrega una parte, se le añade las notas. Justamente las notas vienen a hacer esta aclaración muy importante, porque si yo entrego al SAT
un estado financiero sin notas, en automático me lo regresan. Es importante y vital que el Estado cuente con estas tres partes, y las notas son la aclaración a cada uno de los rubros que en un momento dado yo puedo especificar cómo se encuentran constituidos. Por ejemplo, la cuenta de bancos, pudiera yo colocar en la nota que se encuentra en moneda extranjera, que se encuentra en dólares, en euros y en qué banco. Es decir, la nota es la aclaración mucho más transparente, creo que así mismo, ¿verdad?, que el Estado. Y hay veces en donde el Estado es más pequeño y la nota es mucho más grande. Tenemos, de acuerdo a la norma, 7 estados financieros y los han dividido en 2 conglomerados: en los lucrativos, que son los que vamos a ver el día de hoy, y en los no lucrativos. Los no lucrativos se dividen solamente en 3: estado de situación financiera, estado de actividades y estado de cambios de la situación financiera. En la parte lucrativa, que es el motivo por el que estamos aquí, estado de situación financiera, o antes llamado balance general. Y este ha sido un gran problema que nos han marcado a veces que he visitado el CINIF, que es el organismo con el cual se emiten las normas en México. Cómo en la parte de la docencia seguimos llamando balance a un cambio que ya se hizo desde hace muchos años. Esa ha sido una gran piedra de tropiezo para ellos, y bueno, nos piden siempre que compartamos el nombre correcto o el nombre actualizado. Estado de resultados integral. Esta palabra también la agregan hace 6, 7 años, justamente por estos cambios que ya ellos tenían pensado aplicar en este 2025. Estado de flujo de efectivo y estado de variaciones en el capital contable. Ahora, cada uno de ellos está muy bien explicado, muy bien, ¿cómo decirles? Especificado su alcance, su objetivo, su usuario en cada una de las siguientes normas. El estado de posición financiera está toda la información en la NIF B6, el estado de resultados integral en la NIF B3, el estado de flujo de efectivo en la NIF B2 y el estado de cambios en el capital en la NIF B4. Es importante siempre apegarse a la norma para poder encontrar información fidedigna. Y obviamente no podemos descartar a algunos otros autores mexicanos y extranjeros que han publicado sus libros, pero también ahora ya últimamente me he dado cuenta que también se apoyan en la norma, obviamente haciendo esta aclaración, que es la norma usada en el año de publicación del libro. ¿Por qué es importante saber de estados financieros? Hay 4 puntos muy importantes, porque puedo analizarlos, que es el tema que hoy nos tenemos que explicar, pero también se reexpresan, es decir, tengo que considerar la inflación, porque sí o sí me va a dar un resultado distinto si la omito. Puedo consolidar, es decir, puedo tener la oportunidad de revisar 2 empresas hermanas y poder consolidar, poder comparar estos estados y hacerlos uno solo. Y también puedo proyectar. Creo que este último es el más importante en el sentido del título de nuestro tema, para poder hacer que nuestras empresas crezcan, puedan tener rentabilidad, puedan tener productividad. Yo tengo que proyectar. Y esta proyección significa que con un estado financiero del 2024, yo puedo proyectar mis ventas del 2025, 2026, 2027 a 4 años o a 3 años, apoyándome en dónde, en el TREMA, que tiene que ver con la inflación y tiene que ver también con el crecimiento que tenga el país en cuestión de inversión. Y creo que lo más importante es este punto, analizarlos. Vamos a ir avanzando poco a poco con cada uno de los estados, y vamos a ver que al final también tenemos otro elemento donde me puedo yo apoyar, si yo así lo quiero, en las razones financieras, que son 12, son 6 para estados de resultados y 6 para estado de posición, en las cuales son indicadores matemáticos que me pueden decir en un número cómo me encuentro o cómo se encuentra la empresa y qué acciones puedo hacer. Vamos a empezar con el estado de resultados integral y me voy a ir en el orden que ya marca la norma. Este estado muestra, obviamente, la información que tenga que ver con la ganancia y la pérdida de un periodo. Por lo general estamos hablando del año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. Algunas empresas van a manifestar ganancia, otras pérdida, no siempre va a ser ganancia, pero sí es importante subrayar este punto. Ahora tenemos varios conceptos que conforman a este estado: los ingresos, el costo,
el gasto, la utilidad y la pérdida. Son conceptos inherentes a la construcción de este Estado. ¿Cuáles son las partes que conforman al ERI? Bueno, son 5 partes. Las ventas, las compras, los gastos de operación, otros ingresos y gastos, además del RIF y los impuestos. Esta última parte creo que siempre cuando hacemos los cálculos los empresarios son donde más revisan justamente para ver cuál es la ganancia que les queda. Del lado de las ventas, ¿cuáles son las partidas que yo tengo que revisar o analizar de manera muy detenida para evitar un posible daño en mi resultado final? Las que yo considero que son muy importantes son las devoluciones y los descuentos. Son las dos en donde yo como empresario y como administrador o como contador tengo que tener muchísima especificación de cuál es el proceso de la devolución, quién devuelve, en qué momento, cuál el concepto, porque aquí es donde podemos encontrar la gran mayoría de las fallas, pues de malversaciones y muchas veces intencionadas para poder hacer algún tipo de fraude. Entonces, esta es mi recomendación. Vamos a analizar, como les dije, cada uno de los estados y comienzo con la primera área donde he visto realmente empresas a las que le han hecho daño como auditora. He visto que aquí es donde podemos hacer un daño pues muy fuerte a la empresa. En las compras, que es la segunda parte, creo que el golpe más fuerte nos lo pueden dar en los gastos de la compra. Y recordemos que un gasto de compra no solamente es ¿cómo decirles? La mercancía o lo que yo estoy comprando para poderlo revender, sino también los fletes. Inclusive si compro una maquinaria, la capacitación que me dé la persona para poner en marcha la maquinaria también se considera un gasto de compra. Es decir, todo esto también pudiera darnos ahí una reflexión de supervisión doble o triple. Y también, obviamente, las devoluciones. En el área de los gastos, creo que aquí no tenemos tanto problema. Vamos a manejar 3 casi siempre: gastos de administración, gastos de venta, y en estos últimos 5 años después de la pandemia se suma la I+D, que son los gastos de investigación, donde el gobierno a través del SAT ha dado estímulos fiscales para que todas las empresas puedan en su momento desarrollar patentes, generar nuevas marcas, nuevas líneas de producción, obviamente aplicando la innovación y la investigación. Todo lo que tenga que ver con este rubro, con este gasto, es completamente deducible de impuestos. En el área de otros ingresos y otros gastos, al igual que el RIF, aquí tenemos que tener mucho cuidado en realmente tomar en cuenta otros ingresos y otros gastos que no sean inherentes a nuestra actividad preponderante. Es decir, si tenemos una zapatería, bueno, obviamente otros gastos sería algo relacionado con la zapatería, pero no con la compra de zapatos. Es decir, a lo mejor vendo un vehículo que ya no puedo seguir manteniendo o lo quiero cambiar, bueno, sea otro ingreso. Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde el SAT nos revisa y nos dice este gasto no estuvo bien aplicado. El RIF también es otra partida importante, específicamente al pago de intereses por préstamos bancarios o al cobro de intereses por ventas a crédito. Esta partida también es muy revisada, cómo es su aplicación y cómo la voy a proyectar yo en el estado de resultados integral. Por último, el ISR, que todos sabemos que cuando una empresa genera donativos a empresas altruistas como puede ser el Teletón, bueno, ese donativo que yo hago al Teletón es completamente deducible de impuestos. Y aquí también no debemos olvidar estas partidas a la hora de hacer nuestro cálculo, al igual que la PTU, que es pues la participación de la utilidad, obviamente, que tienen los trabajadores. Vamos a ver un ejemplo que te traigo aquí, es un ejemplo de un ERI muy simple, donde les estoy poniendo con corchetes las áreas que acabo de explicar. El área roja nos tiene que ver con la primera de la área de las ventas, el área de compras, el área de gastos de operación, el área de, obviamente, del RIF y otros gastos que acabo de comentar, y las utilidades. ¿Cuál es el área más sensible que tengo que analizar? Yo creo que la más compleja es esta, el área de ventas en el rubro de devoluciones, la de gastos y obviamente al final la de los intereses, porque a veces como gasto podemos considerarlo virtual y no, el gasto virtual es solamente la depreciación, pero no lo tenemos que pasar como gasto virtual, lo tenemos que colocar para que pueda ser también reflejado.
Y obviamente tenemos que acordarnos que también lleva en la parte de los pies, lleva las notas, que esto es muy, muy importante. El acomodo de las columnas, las cantidades, los cortes simples, los cortes dobles, tienen que ver con estas reglas particulares que también marca la norma en su presentación, en su evaluación y en su revelación. Continuamos con el estado de flujo efectivo, que este estado es pues ahora el número 1, ¿verdad? Según la norma de información, el más importante. ¿Por qué? Porque aquí se va a jugar la empresa, la venta y el crédito. Este estado va a mostrarnos todas las operaciones de compra y de venta, pero también de pagos. Y aquí es importante entonces jugar con los tiempos. Está compuesto por nueve cédulas. Las primeras 6 específicamente en la construcción del estado y las últimas 3 como parte del resultado que van a arrojar. La cédula de ventas nos va a mostrar siempre las ventas contado y las ventas crédito, en donde el máximo se sugiere. No es una obligación, es a 80 días. Cuando una empresa maneja una temporalidad de más de 80 días, es una empresa que a lo mejor en el corto tiempo puede ser una empresa con problemas de liquidez. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Hasta 80 no más, porque entonces tendría que ser un muy buen cliente para que tú le puedas soltar un crédito por más tiempo. En la parte de los cobros, entonces tengo que también jugar con los mismos tiempos, cobros de contado, los ideales, cobros crédito, 30, 60 y 80 días. Ahí tengo que especificar cómo lo estoy manejando. La cédula de compras va entonces a depender, obviamente, ¿verdad?, de los mismos tiempos de recuperación. Y aquí entonces es la parte más difícil de un análisis. Yo tengo que estar muy consciente que mi cédula de cobros sea exactamente con el número de liquidez positivo para poder pagar. Y aquí la pericia del contador tiene muchísimo que ver para poder ejecutar un cash flow correctamente y obviamente que la empresa no sufra de liquidez para poder pagar lo que está comprando. Obviamente la cédula 4, la de pagos, también es proporcional a los cobros y tiene que ver muchísimo con esto. En la primera, en la de compras, es la negociación de cómo voy a comprar sin que yo sienta esta presión para después poder pagar. En la cédula de otros gastos se estipula que se debe de provisionar, es decir, hacer una provisión de un gasto hasta un máximo del 10%. Puede ser de las ventas contado, de las ventas crédito o en su defecto lo que la gran mayoría hace de la global. Por último, la cédula 6 habla de las entradas, aquí ya entramos en la parte importante, las entradas y las salidas de este cash flow y la parte líquida con la cual la empresa va a poder hacer todas sus operaciones antes mencionadas. En caso de que quede muy justo, tengo una séptima oportunidad a través de la cédula de faltantes y sobrantes, en donde yo puedo apalancarme de manera positiva a través de un crédito bancario, tomando en cuenta el RIF, ¿verdad?, que tengo que pagar, los intereses y también los tiempos de pago. Este financiamiento tiene que ser muy, muy bien estudiado. Aquí entonces sería importantísimo que otro tip, ¿verdad?, de análisis sobre este estado es, si voy a pedir crédito, sean múltiplos de 10,000, checar los cortes para que al final de cuentas tampoco aquí la empresa tenga que sufrir de liquidez. Ahora sí, con toda esta información puedo generar mi cash flow, ese es el estado de flujo efectivo, cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale, cuánto es lo que me queda para poder apalancar y el saldo final líquido que tiene la empresa para poder construir el estado de resultados integral y el estado de posición financiera. Esto es el estado de flujo efectivo o en inglés conocido como cash flow. Les presento uno, este es de la empresa Soriana, es un caso hipotético. Bueno, son todas las cédulas en donde es importante aquí lo que les comentaba en el punto de análisis, verificar que si yo tengo 60,000 pesos cobrados en noviembre, tenga entonces mi capacidad para poder pagar en el mismo mes de noviembre esos 48,000. Estas dos cédulas, la 2 y la 4, tienen que ir siempre muy bien analizadas para que entonces a la hora que yo tenga que pagar, tenga arriba la liquidez para hacerlo. Y esta cédula 2 depende de cómo yo maneje las ventas. Recordemos que vender es un arte, pero vender a crédito es convencimiento. Entonces, ahí es donde entra mucho la labor de la gerencia para poder vender en los tiempos que recomienda la norma, 30, 60 y ya 80 es una locura, pero bueno, se puede hacer
con algunos clientes. Esta es la primera parte del cash flow. La segunda parte es este financiamiento en donde al inicio se pide un préstamo original de 1,150,000 con las mismas entradas y salidas de efectivo. Se logra ir pidiendo préstamos parciales hasta al final poder apalancarse en cero y la empresa fluir. La creación del cash flow es importantísimo para cualquier empresa. El cash flow se tiene que elaborar de enero a junio y de julio a diciembre. Como proyección, yo lo considero prudente. Es más, desde noviembre, algunos empresarios para los cuales trabajo me piden hacer un simulador justamente para ver cómo les va a ir el siguiente año. De aquí tenemos las metas de venta, tenemos mucha información de la planeación estratégica que tenemos que manejar a la par junto con el cash flow. Y obviamente este es el estado de flujo de efectivo, este pequeñito que ven aquí en pantalla. Este es el resumen de todo lo que vemos arriba y obviamente el estado de resultados integral en donde vemos la utilidad bruta de esta empresa. Por eso considero que la transición o el cambio en el lugar pues es más que importante para poderle dar el peso que merece, porque ahora los bancos no nos preguntan cuántos activos tienes, cuántos pasivos. Ahora los bancos nos preguntan cuál es tu liquidez para poderte prestar. Y creo que esta parte no solamente le aplica a la empresa, también le aplica a uno como persona, cuánto ganas al mes, cuánto gastas y cuánto te queda para ver si te puedo hacer un préstamo. Creo que esa es una gran oportunidad que tiene el CINIP de capacitarnos y de decirnos el por qué están haciendo estos movimientos. El estado de posición financiera que todos conocemos como balance general, bueno, es un estado que, como todos sabemos, tiene tres partes: activo, pasivo y patrimonio, que es la palabra también correcta que ya se instauró desde hace 4 años, en donde nos marcan, ¿verdad?, de manera muy puntual cuáles son los activos, los bienes, los patrimonios, el derecho que tiene la empresa, los pasivos que son las deudas y las obligaciones, y el patrimonio como aportación de todos los socios a una empresa. Y en este caso también les traigo pues un ejemplo de una empresa que vende café, en donde en la parte del activo tenemos en su clasificación de efectivo y sus equivalentes de efectivo, que aquí es importante decir, esta clasificación entró en el 2015 más o menos, y bueno, no la han movido. Creo que la única que ha sufrido grandes cambios en cuanto al nombre ha sido Propiedades Planta y Equipo. Esta en el año 2001 se llamaba Activo Fijo. Desde el año 2000 al 2014, sufrió varios cambios. ¿Cuántos cambios? 4. Afortunadamente ya no la dejaron con este nombre, ya no le han dado otra vuelta, entonces ya todos como que no las hemos aprendido. La primera parte son efectivo y sus equivalentes de efectivo, propiedades, planta y equipo, intangible, y por último otros. Esto referente al activo circulante. Al pasivo, obviamente la clasificación también se movió a corto plazo y a largo plazo, y el patrimonio, que sufre el cambio dramático de dejar de llamarse capital y ahora llamarse patrimonio. Y bueno, esta es una construcción que prácticamente en donde tendríamos que ponerle mucha atención o mucho análisis. Yo creo y considero que lo más importante son los inventarios. Una empresa que no cuida sus inventarios o que no tiene alguna forma de poderlos evaluar metódicamente en el año, un WEPS, un PEPS, un costo promedio, un costo factura, el que así quieran, puede tener una gran pérdida por robo hormiga, a veces del cliente interno, es decir, de los trabajadores. Esa es la parte importante. A veces creemos que es el dinero en caja, es el dinero en bancos, pero en realidad no es por ahí, es en los inventarios. Otro rubro importante o susceptible de tomar en cuenta en un análisis son las depreciaciones. Lo comentaba hace un momento, es un gasto que le llamamos virtual, pero que tiene que reflejarse dentro de los estados de posición financiera. Es muy importante que no lo dejemos fuera. De lo contrario, estaríamos falseando información al final, dando por hecho que nuestro activo sigue valiendo lo mismo al inicio del año, cuando en realidad pues ya no. Dentro del grupo de intangible, otra partida que yo considero importante tomar en cuenta son los gastos preoperativos, los de constitución, de instalación y de organización, que son gastos que por lo general hacemos
creyendo que ya no los podemos recuperar, y sí son recuperables cuando en el año se estipula una amortización de recuperación. Y esto pasa mucho. Yo tengo clientes que de repente me dicen, oye, voy a abrir la empresa, ok, colocamos un porcentaje de amortización, pasa el tiempo, 2 años, recuperamos el 100% y me dicen, ¿y ahora qué hago con este dinero? Bueno, entonces estamos en posibilidad de 2 cosas, de replicar otra sucursal, pensemos en una taquería, bueno, tenemos la primera, recuperamos la inversión a través del intangible, podemos poner otra taquería en otra sucursal, en otra colonia, o bien ese dinero guardarlo para otra inversión, a lo mejor la que el cliente quiera. Pero es importante tener este pensamiento de que el gasto se puede recuperar. Simplemente lo tengo que colocar en el estado que corresponde. En el rubro de los pasivos, creo que lo más fácil o más bien lo más idóneo de tener que revisar y analizar siempre van a ser nuestras deudas en 2 rubros. En el rubro de los proveedores, recordemos que iban todas nuestras compras que tenemos que hacer, nuestras compras a crédito, y obviamente los acreedores. Creo que ahí también tenemos algo que observar, analizar por los tiempos que ya estaba yo comentando del cash flow. Los impuestos ahí es algo que tampoco podemos dejar de lado. Y en la parte del patrimonio considero que el registro correcto de la utilidad, que ahorita vamos a ver el por qué. Continuamos. El estado de cambios en el capital contable es un estado que pocas veces se escucha hablar de él, pero es un estado que a las empresas morales se nos pide que lo presentemos una vez al año, a final del año, en el cierre, y la importancia que estriba es que nos va a presentar cuáles fueron las entradas de socios, las salidas de socios, la ganancia de ese año, la ganancia fiscal de ese año, y obviamente la creación del pasivo en el pago de los dividendos a futuro, y en algunos casos la reserva para poder generar del dividendo una partecita para guardarlo, obviamente en consenso con todos los socios, para una futura compra de un activo o de algo que sea emergente para ellos. La estructura está de la siguiente manera: saldos iniciales de capital contable, ajustes por aplicación retrospectiva, por cambios contables y correcciones de errores. Y aquí es importante que este punto B, a veces decimos, pero ¿cómo me voy a equivocar? Sí, puede ser que nos equivoquemos. El SAT está muy consciente de esto, por eso nos da esta oportunidad de poderlo registrar. Saldos iniciales ajustados, movimientos de propietarios, es decir, lo que comentaba, salidas y entradas, movimientos de reservas, es decir, si durante el año se compró con esta reserva, estos pequeños guardaditos que se hacen, se compra algo, es importante manifestar cuál fue la salida o, en su defecto, cuál fue la entrada de este primer ahorro que se hace entre todos los socios. El resultado integral, importantísimo también, y obviamente los saldos finales que tienen que ver con el enlace con los demás estados. El objetivo siempre va a mostrar pues los cambios que exista en la inversión. Va a haber inversores que a lo mejor en el año vendan algunas acciones u otros más compren otras acciones. Entonces, el número de ellas va a tener un movimiento, ¿verdad?, en el año, y es importante que se refleje en este estado. Y obviamente en la ganancia, que se manifieste el compromiso de pagarlo, y además el puntualizar los aumentos y las disminuciones que tenga justamente el capital. Traigo un ejemplo de una empresa que vi que me pareció bastante bueno, en donde podemos ver la estructura de este estado, que les repito, es un estado que a veces no lo vemos mucho en algunas materias, pero sí se lleva a cabo en la praxis de la vida real, se lleva a cabo para las empresas morales principalmente, que se los piden los 4 estados. Vamos a ir al último. Por todo lo anterior que acabo de explicar, pues, y de checar cada una de las partidas, cada uno de los rubros, yo creo que con esta información tenemos la oportunidad entonces de analizar por qué son importantes y tomar 4 palabras que yo considero son tomadas de Lourdes Much, una gran administradora mexicana, docente. La eficiencia, la productividad, la eficacia y la calidad son sinónimo de un perfecto análisis de estados financieros, pero también son sinónimo de rendimiento y de rentabilidad. ¿Cómo quiero hacer crecer a mi empresa? ¿Cómo puedo hacer que tenga un mayor impacto? Cuidando estas partidas que fui mencionando, porque el enlace lo vamos a ver ahorita. Si yo tengo cuidado, si mi contador o si mi gerente tiene cuidado de la revisión de esto, seguramente
todos los resultados van a ser siempre positivos para la empresa, no habrá ninguna malversación, no habrá ningún movimiento en falso que pudiera ser. Además, si se cuenta con la oportunidad de tener un auditor interno o en su caso externo, bueno, uno como auditor ya sabe a dónde tiene que llegar cuando uno va a revisar, ¿verdad? Y cuando uno llega a revisar una auditoría, la gente sabe que vamos a revisar desde la A hasta la Z, yéndonos primero a los estados de resultados, que son el corazón de toda la información financiera. Recordemos que es la forma del lenguaje de los negocios, que es la contabilidad. Ahora, ¿cómo se vinculan? Les traigo una imagen que a mí me gusta mucho y en 1, 2, 3, 4, en el estado de resultados, siempre, que es el número 1, el que se debe de construir siempre, vamos a ver la ganancia que se obtiene en la empresa, obviamente después de impuestos. Este impacto va a tener su participación o su colocación en el estado de cambios, en el patrimonio, aquí. Ahora, ¿cómo se va a vincular con el número 4? A través de lo siguiente. La ganancia también tiene que ver con el resultado acumulado que se va a colocar en el estado de situación financiera o, si no hay acumulado, en el estado también que marque la utilidad neta del ejercicio. Y por último, la cuenta de caja o efectivo, que es el nombre correcto ya en este momento, tiene que ver con el saldo final de caja que me emita el estado de flujo efectivo. O sea, no hay forma que yo pueda disociar un estado de otro. Están profundamente compenetrados y un resultado me pega en el otro y por eso para el SAT y para cualquier gerente esto es muy sencillo de poder vincular. Si se hizo algo equivocado en el ERI, me va a pegar en el cash flow, me va a pegar en el estado de situación y me va a pegar en el estado de cambios. Aquí traigo otro ejemplo en donde es prácticamente lo mismo, pero estamos viendo ya con numeritos cómo se van hilando el estado de resultados con la utilidad neta, nos tiene que coincidir con el estado de cambios, pero también la parte final del saldo final del estado de cambios nos tiene que coincidir con el balance general o estado de situación financiera. Y el efectivo del estado de situación financiera nos tiene que coincidir con el estado de flujo efectivo o cash flow. Esta es la manera muy sencilla, bueno, yo considero sencilla, de poder revisar los estados financieros y poder darle a la empresa las herramientas, las estrategias, en un momento dado que haya una situación con foco rojo, bueno, ¿qué acciones tengo que hacer? Y aquí es algo muy importante. Si yo aplico una auditoría interna, tengo la fortuna de tener una auditoría interna, bueno, encontrar en el año fiscal errores que se puedan corregir, porque si soy una empresa que tengo la oportunidad, más bien, pues la mala suerte de que me va a revisar Hacienda, el SAT, seguramente estos errores me pueden costar muy caro. Si soy una empresa que dictamino estados financieros, es decir, contrato a un contador certificado, bueno, entonces aquí la probabilidad de error se disminuye prácticamente a cero porque hubo alguien que hizo esta revisión. Cuando llega el SAT, prácticamente no tengo problema porque ya alguien hizo la corrección de los estados dictaminados. Pues para mí ha sido un gusto compartirles esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y voy a la área de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora Leticia. Vamos entonces a esperar un momentito para empezar a recibir los comentarios o las dudas que tenga alguno de los asistentes.
Maestra, ¿voy Bueno, respondiendo? eh, sí, si quieres se los voy comentando. Ok. Nos pregunta Carlos, en el caso de las empresas que presentan estados financieros no lucrativos, ¿cómo qué tipo de empresas u organizaciones podemos poner como ejemplo? Ok, Carlos, es una muy buena pregunta. Por lo general, todos conocemos al CRIT, al Teletón, pero hay muchísimas otras empresas en México que tienen fundaciones. Entonces, toda fundación con fines sociales, e inclusive ecológicos, son susceptibles de considerarse como no lucrativas. Cuando uno constituye una empresa, el giro que te marcan a la hora de crearla en el SAT, te hacen estas preguntas. ¿Vas a lucrar? No, pues voy a ayudar a este sector social, y entonces en ese momento el SAT te coloca del otro lado en donde no tienes ninguna obligación de presentarlo. Sí estás obligado a llevar los documentos pues de manera digital, pero no estás obligado a tener que ser auditado por parte de las empresas, por parte del SAT. Solamente que seas una empresa muy, muy grande como pudiera ser pues Teletón o alguna otra más, CIMA, también es una empresa que ayuda al cáncer de mama, que es mexicana, pues son empresas que mueven muchísimo dinero. Es posible que a lo mejor ahí sí las auditen, pero fundaciones pequeñas prácticamente son libres de estas supervisiones y revisiones por parte del SAT. Muchísimas gracias. Nos comenta Rafael, muy entendible. Sí me gustaría más información al respecto. ¿Dónde podría informarme más? Ok, mira, la página del CINIF que comentaba, que es un organismo que es el que actualmente nos regula en México la contabilidad financiera, tiene dentro de su dirección electrónica cinif.org.mx, tiene la oportunidad de que cualquier persona que esté interesada en el tema pueda accesar. Hay cursos gratuitos en línea y al año hay cursos presenciales en la Ciudad de México en donde tú puedes entrar a cursarlos, obviamente con una constancia que eso sí te la cobran, pero en realidad pues vale la pena estar presente porque te llevas toda la información. Esto es por un lado. Por otro lado, el Colegio de Contadores de manera también virtual y presencial presenta toda esta información, porque es importante decir que el CINIF es un organismo que está conformado por 18 organismos al interior. No podía quitar al colegio, que era el que nos llevaba la contabilidad financiera en México, no lo podía quitar completamente, es parte de, pero también es parte de la Bolsa Mexicana de Valores, hombres de negocios, dos universidades, UNAM y Politécnico, ANFECA, Bancos de México, o sea, son muchos organismos, 18, entonces han abierto esta puerta para que cualquier persona que quiera ir tanto al colegio como al CINIF puedan tener información digital a través de cursos gratuitos o presencial, y entonces ahí está una gran oportunidad para que ustedes se puedan pues, mantener informados y sobre todo actualizados. Muchísimas gracias. Nos pregunta Samuel, ¿podría darnos un ejemplo sobre un gasto de investigación? Claro, mira, en México las empresas mexicanas realmente siempre han estado como que muy pasivas esperando que del exterior nos lleguen las nuevas líneas de productos, las nuevas marcas. Y en México habíamos permanecido un tiempecito así hasta que el SAT dijo, va a haber una participación de apoyo a aquellas empresas que hagan investigación y desarrollo o investigación e innovación, el famoso I más D. ¿Qué significa esto? Te voy a poner un ejemplo. La línea de la marca Pantene, por ejemplo, pues ahora ella quiere crear un champú que sea un champú que nunca el cabello se te caiga, que no te salgan canas, que se vuelva chino, no sé, algo extraordinario. Pero para eso Pantene tiene que meter recurso de investigación para encontrar esta fórmula, esta patente. Entonces, todo el dinero que metan a esta investigación, a este desarrollo, es susceptible directamente de impuestos. Creo que eso ha sido un estímulo fiscal importante para que no solamente Pantene, sino también empresas del área alimentaria, inclusive de ropa, también estén haciendo investigación más de, vieron pues la parte buena de no esperar a comprar la patente que llegue del exterior, sino también los mexicanos
poder crear nuestras propias patentes a través de la investigación y desarrollo. Por eso creo que ha sido un gran acierto por parte del SAT en hacer esos estímulos, así como al igual cuando uno abre una empresa hay estímulos fiscales en donde hay una parte de tiempo donde no pagamos impuestos porque somos emprendedores y estamos en el camino del emprendimiento. A veces mucha gente no lo sabe, que podemos bajar recursos del gobierno completamente gratuitos, es decir, si tú quieres poner una empresa, tú haces tu proceso de incubación, bajas un recurso, de, por ejemplo, de capital semilla, y ese recurso, que es el mínimo 20,000 pesos, tú, emprendedor, no lo tienes que regresar. O sea, hay mucha información de apoyos que desgraciadamente no circula entre todos, ¿verdad? Y hay cosas que creo que deberíamos estar más informados para tener acceso a todo lo que el gobierno nos ofrece. En cuestión de emprendimiento, pues esa es una respuesta. Y en cuestión de I+D, pues te comparto el ejemplo de Pantene, pero ya son muchísimas las que están haciendo este tipo de, pues, de uso de apoyo. Gracias. Nos pregunta también Leticia, ¿qué herramientas sugiere para analizar estados financieros en pymes? Mira, como herramientas como tal, yo considero que la paquetería contable que tú manejes, eso es un gran acierto. De hecho, la imagen que te compartí es una imagen que nos compartió el CINIF hace algún tiempo. Si tú tienes una paquetería donde vas a hacer tu registro contable, que sea la más actualizada, que sea la más idónea. Ahora, yo considero como auditora que la capacitación que tenga tu gente es la mejor herramienta que tú tienes. Es decir, mandar a tu grupo de contadores a las reformas fiscales anuales, esas son siempre cada inicio de año, es decir, que permanezcan siempre a la mano de esta información, tanto de la norma, que esa se actualiza también en enero, como por parte pues, del colegio, que nos marca también información interesante. Entonces, yo creo que como herramienta te puedo sugerir esas dos, el software correcto y la capacitación correcta para tu cuerpo de contadores. Gracias. Terminamos y cerramos con esta pregunta de parte de Luis. Nos dice, ¿qué limitaciones tiene la información financiera tradicional, estados financieros, al momento de evaluar el rendimiento organizacional real? Yo considero que la principal limitación es la omisión de algunas partidas que yo mencioné, Luis, como puede ser en el caso del cash flow, no lo alcancé a explicar, sería muy tedioso, pero en el caso del cash flow, la depreciación. Ahí hay un grave error de omisión y entonces esa es una limitación que he visto en varias empresas. No te puedo decir que una, en varias. Inclusive lo veo más en el área de restaurantes, que últimamente me ha tocado auditar restaurantes, pero prácticamente en todas las que yo he estado, llanteras, vaya, es que son muchos giros, ese es un grave error. Otra limitación es la falta de conocimiento en las partidas que ya están fuera de circulación. Es un hecho que la cuenta de efectivo, también nos lo dijo el CINIF, el próximo año se va y entonces tenemos el tercer cambio. Empezamos con caja, casi más de 35 años, después tenemos efectivo, usándola en estos del 2020 para acá, y el siguiente año entra recurso. Entonces, es como ir aprendiendo las cuentas. Esa es otra gran limitación, acostumbrarnos a la nueva forma de llamar las cuentas. Creo que considero en la parte de los estados de posición, esa sería la importante. En el caso de las variaciones en el capital, el no provisionamiento de los pagos. Muchas veces en un estado se puede crear, se puede determinar cuánto ganaron los accionistas. Y ahí estamos muy bien. Ganaron 5 millones. Ahora, esos 5 millones, llévatelos provisionados al estado de posición, al balance, y ponlos dentro del área de pasivo, como una partida que tienes que pagarle a los accionistas. Esa es otra limitación, quedarte a la mitad y no llevarlo. Creo que con eso es lo que te puedo compartir, Luis. Bueno, con esto cerramos entonces. Doctora, le agradecemos muchísimo el que nos haya brindado algo de su tiempo y de sus conocimientos Gracias. por toda esta contribución en esta cátedra y le agradecemos también a los asistentes y su participación.
Asimismo, también los invitamos a los siguientes eventos, las demás cátedras, masterclass y talleres que tenemos para ustedes. Y bueno, aprovechamos y les extendemos la invitación para ser partícipes de nuestro congreso virtual que se lleva a cabo de manera anual en diciembre. Entonces, por ahí en nuestras redes sociales, si nos están siguiendo, se pueden estar dando cuenta de las temáticas que vamos a estar manejando. Entonces, la invitación está abierta, la convocatoria a ponentes y a aliados en este momento. Muchísimas gracias, doctora, por esta cátedra en análisis financieros. Gracias a Gracias a todos, todos. gracias a todos, muy amables. Bonita noche. Igualmente, bonita noche para todos.